Hola, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Y una noche más estaba preparando una predicación que eh, habla acerca del Espíritu Santo de Dios. Lo que todos los hijos de Dios tenemos que tener con seguridad, con certeza, con convicción, sin duda. Todo hijo de Dios que acepta a Jesucristo como Salvador, que es constituido hijo de Dios, debe tener en su vida el Espíritu Santo de Dios. Quiero partir, ¿cierto? Tengo aquí el estudio bíblico, mire. Ahí está todo. A ver, ahí está todo. A usted le va a salir al revés. Quiero partir leyendo, ¿cierto? Primero haciendo una introducción. Eh, en la iglesia se habla mucho del bautismo del agua, del bautismo del agua, del bautismo del agua. La gente se desespera por ser bautizada en el agua. Me he topado con muchos hermanos y hermanas que uno los conoce y le dicen, hola hermana, ¿cómo está? Bien. Y uno habla con ellos y lo primero que te dicen o te preguntan, ¿usted fue bautizado en el agua? Eh, el bautismo del agua es muy importante, ¿cierto? Es el bautismo que trajo Juan el Bautista y es muy importante porque es un compromiso que hace el hombre con Dios, ¿cierto? Pero, y esto es lo que muchas iglesias no enseñan, es más importante ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y no lo digo yo, ni lo inventé yo. Toda la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza es de mi Dios, al cual sirvo. Y se lo voy a explicar como corresponde, porque la palabra de Dios dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 11. Mire, vamos a leer del capítulo del capítulo 3 del versículo 6, ¿cierto? Hasta el versículo 11. Dice así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mire, la fe con que Juan el Bautista decía esto. No penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, hijos, perdón, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿cierto? Después dice: ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Usted me entiende clarito lo que estamos hablando aquí?
yo a la verdad os bautizo con agua. Este es el bautismo de Juan. Para arrepentimiento de pecado. Pero el que viene tras de mí, esta es la parte que usted tiene que grabarse, aprenderse. Yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se la leo de nuevo. Yo a la verdad os bautizo con agua. Se lo dice así como que ya yo te bautizo así con agüita nomás. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista está confesando que es más importante para el cristiano el bautismo del Espíritu Santo. Grábeselo, medítelo, apréndalo, estúdielo, léalo usted mismo en la Biblia. San Juan, San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Los hijos de Dios son bautizados con el Espíritu Santo de Dios, el cual guía a toda verdad y a toda justicia. Y hay señales que traen los que son bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Hablarán nuevas lenguas, ¿cierto? Hablan nuevas lenguas, reciben revelación de sueños, visiones, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo de Dios se siente, hermano. El Espíritu Santo de Dios es fuego, es real, es verdadero. Yo lo viví cuando el Señor bajó por primera vez a mi vida con el poder del Espíritu Santo de Dios para lavarme, limpiarme, restaurarme y perdonarme, estando dentro yo de una cárcel en el módulo 6, en el piso 2 de los hermanos, ¿cierto? Bajó el poder del Espíritu Santo de Dios, fue como un sol pequeñito que cayó sobre mí así, ¡pah! Y mi corazón se prendió como fuego, como que yo tenía mi corazón era un carbón ardiente que me quemaba y transpiraba. Y me habló el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y me mostró todas mis maldades que yo había cometido. Y Dios, por intermedio del Espíritu Santo de Él, me dijo: yo te perdono todos estos pecados. Y después de eso, como a los 3 meses después, ¿cierto? Recibí el total bautismo del Espíritu Santo de Dios, donde recibí don de lengua, don de profecía, revelación de su palabra. En la iglesia antes yo danzaba en la iglesia, ¿cierto? Y hoy en día estoy dedicado a la predicación, guiado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad y que te guía a toda justicia, quiere decir, cuando dice que te guía a toda verdad, está hablando de que te guía a Jesucristo. Y cuando dice que te guía a toda justicia, está diciendo que te guía a Dios. Jesucristo, verdad, Dios, justicia. Jesucristo es toda la verdad, Dios, toda la justicia. ¿Entiende? Entonces, el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en mí, tiene que morar en usted. Es algo real, es algo verdadero. Deje de creer a las fábulas, ¿cierto? Y a los charlatanes que le predican prosperidad, y escuche esto. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y hablarán nuevas lenguas. Vamos a llegar a esa parte. Si usted no cree en el Espíritu Santo de Dios, usted es un apóstata de la fe si no cree en el Espíritu Santo de Dios. Y para eso, para convencerlo de todo esto, yo tengo un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer
Mateo capítulo 10, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Dice, aquí es cuando Jesús habla de las persecuciones venideras. Cuando Jesús, ¿cierto?, nos dice lo que tenemos que hablar o no hablar. ¿Cierto? Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, de vuestro Padre, que habla por vosotros. Por eso es que siempre, varias predicaciones, videos, siempre yo repito lo mismo. Hermano, no sea vanaglorioso, predicador. Vamos a partir de arriba abajo. Obispos, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, no sean vanagloriosos. No hablen de la Biblia como que ustedes la hayan escrito. Esto fue escrito por hombres inspirados por Dios. Escrito por hombres inspirados por Dios. Por eso es que siempre, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para la gloria de Dios, nosotros tenemos que confesar y entregarlo como instrumento en las manos de Dios, creyendo esta palabra. Se la voy a leer, dice, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea situaciones. Antiguamente, ¿cierto? Como Pablo, fueron encarcelados, todo ello, ¿cierto? Ellos fueron los primeros cristianos que tuvieron que sufrir el azote bíblico. La persecución que recibió Jesucristo, ellos la vivieron. Hoy en día que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? El Evangelio, ¿cierto? ¿Sabe qué? Yo siempre digo lo mismo. ¿De qué tanto nos quejamos los cristianos? Si nosotros leemos la Biblia, oiga, las pruebas de nosotros no son nada comparadas con lo que vivieron ellos. ¿De qué tanto llora el cristiano? Si antes eran azotados, perseguidos, flagelados, quemados vivos. ¿De qué tanto llora hoy en día el cristiano? Está un mes sin trabajo, ¡ah! Se desespera el cristiano. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la fe? Volviendo al tema del Espíritu Santo de Dios. Dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. El Espíritu de vuestro Padre es el Espíritu Santo de Dios. Ya, 10:20. Ahora vamos a leer el Mateo 12:18. Dice, en el nombre del Señor, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi Espíritu Santo sobre él, mi Espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrantará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cierto? Y después abajito dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. 12:28. Se la voy a leer entera mejor. Dice entonces, atento a esto, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo,
y él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Se lo leo de nuevo. Pero si, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hermano, ¿usted critica a los hermanos que danzan en la iglesia? ¿Se burla de ellos? ¿Usted se burla del hermano que se levanta en profecía en la iglesia? ¿Usted se ríe del hermano que habla en lengua? ¿Se burla? ¿Cómo dice usted? Ah, ya empezó este loco, ya. ¿Cómo tratan hoy día mucho? ¿Cómo tratan hoy día mucho a los que usan sus dones y sus talentos y hablan del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo de Dios? Evangelio místico les están llamando. Aquí los fariseos le llaman. ¿Cómo le llamaron a Jesús, no? Creo que le dijeron que por Beelzebú lo trataron de diablo a Jesús. ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? ¿Se burla de los dones y la manifestación del Espíritu Santo de Dios? ¿Se ríe del que danza? ¿Del que burla? ¿Del que habla en lengua? Cuidado. Toda blasfemia y pecado será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el que reniega del poder del Espíritu Santo, el que no cree en el poder del Espíritu Santo, y el que no cree y el que se burla de aquellos que son usados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y los que dicen que eso es algo místico, que eso es algo del pasado, ¿cierto? Todos esos pastores, predicadores, ¿cierto? Que dicen que esto es algo del pasado y que ahora no ocurre, son blasfemos del Espíritu Santo de Dios, y les digo ahora ya, ese pecado no es perdonado. No lo digo yo, aquí está escrito. San Mateo capítulo 12 versículo 30. Perdón, versículo 28. San Mateo capítulo 12 versículo 28. Cuidado con lo que hace. Vamos a volver a leer San Juan. O sea, San Mateo 3. Les recuerdo. Yo la verdad bautismo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él no dice en este tiempo solamente, Él no dice a esta generación solamente, Él no dice solamente a los discípulos, Él no dijo solamente a los 12, no. Él está hablando en general para todos los tiempos. Juan está profetizando acerca del Espíritu Santo de Dios que venía junto con Jesucristo. Y Jesucristo se bautizó y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. ¿Cierto? Juan capítulo 14, versículo 15.
Juan 14, 15. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dice en este tiempo, no dice solamente para los 120 Pentecostés, dice para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos los guarda. Este es el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro: ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice Jesús? Y el que no guarda mi palabra, y la palabra que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Palabra de Dios, no de nosotros. Ni siquiera Jesucristo dijo que era palabra de él. Y él era el verbo. Y él era el verbo. Vanaglorioso, lean bien esta parte. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios no es solamente para los hechos de los apóstoles. No era solamente para 120 Pentecostés, es para siempre, porque el Espíritu Santo de Dios es eterno. Todos los hombres hablan inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Todos los predicadores, todos los pastores tienen que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y tienen que enseñar acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios en las iglesias, no del bautismo de Juan. Ahora vamos a leer Hechos 2. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban.
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablasen, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, estos no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Después de esto, en el primer discurso de Pedro. Entonces, desde ese día que todos nosotros los cristianos, somos guiados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Si usted lee la Biblia está dividida en tres partes. La primera parte, de Génesis a Malaquías, habla de Dios, ¿cierto?, ministrando a los hombres a través de los profetas. Desde Génesis a Malaquías, Dios habla, trata con los hombres, Dios se le hace los llamados a los hombres, ¿cierto?, a través de los profetas, a través de revelaciones del sueño, ¿cierto? Dios trataba con los hombres. Desde Mateo a Juan, Jesucristo trata con los hombres. Y desde Hechos hasta Apocalipsis, Dios habla con los hombres. Y resulta que el Apocalipsis no se ha cumplido, no ha llegado al fin de los tiempos. No ha llegado al fin de los tiempos, el día del juicio no ha llegado, ¿cierto? Y Jesucristo dijo: yo no os dejaré huérfanos, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo Dios morará en vosotros, en nosotros, para siempre, ¿cierto? Por eso es que todo cristiano tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y el cristiano tiene que tener señales sobre su vida. Permiso. Nosotros los cristianos tenemos que tener señales sobre nosotros. Por eso es que después Pablo en Romanos dice, viviendo en el Espíritu. Porque el cristiano tiene que vivir en el Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ministrar por el Espíritu Santo de Dios, hablar lo que el Espíritu Santo de Dios le diga. Todo mensaje de Dios debe descender por intermedio del Espíritu Santo de Dios. Cuando un hermano que tiene don de profecía se levanta en la iglesia, ¿qué tiene que decir? Así dice el Espíritu Santo de Dios. Ese es el orden, ¿cierto? Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tiene que estar en ti. ¿Qué produce esto? Ganas de ir a los puntos de predicación, ganas de orar, ganas de ir a los grupos de oración, ganas de salir a evangelizar, ganas de hacer lo bueno. El Espíritu Santo de Dios guía a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar a ministrar, a evangelizar, a hacer lo que Jesucristo hacía. El Espíritu Santo de Dios no te va a decir, vamos a ver el partido de fútbol. No, el Espíritu Santo de Dios te va a decir, oremos, ayunemos, leamos, escudriñemos, evangelicemos, prediquemos, ganemos alma. Para eso guía el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, el cristiano quiere mucho, camina para, no sé qué quiere. Casi la mayoría de los cristianos se desesperan por conocer los misterios de la palabra, ¿cierto? Pero el cristiano no se desespera por hacer lo básico que manda la palabra de Dios. Hermano mío, hermana mía, el evangelio es sencillo.
El Señor nos está llamando para que usted, el Apocalipsis ya está escrito. El Apocalipsis ya está escrito. Los que tenían esa misión de hablar los misterios de las cosas que iban a ocurrir, las señales antes de fin y todo eso, eso ya está escrito aquí. No busque ser un grande entre los hombres. Primeramente va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos, la palabra lo dice, que el que quiera ser grande va a ser llamado pequeño. Segundo, no está haciendo la voluntad de Dios. Si quiere ser alguien, se anda buscando aplausos, se anda buscando plata, se anda buscando hacer mercadería del evangelio, no está haciendo la voluntad de Dios. Está siendo un falso profeta, un falso predicador, un falso maestro. Y está tratando contra el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino a cumplir una misión. Y Jesucristo dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y cuando mandó a los 12, los mandó a hacer lo mismo, a evangelizar, a buscar lo que se estaba perdiendo, a predicarle a publicanos y pecadores. ¿Cierto? Y esa es la misión, para eso estamos sobre esta tierra. Nosotros llegamos al evangelio, ¿cierto? Los que no somos nacidos y criados en el evangelio, llegamos al evangelio, ¿cierto? Porque alguien un día nos evangelizó y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La misión de todos los cristianos es ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que sean bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Todos los cristianos tienen que ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios, que es el que guía toda verdad y toda justicia. ¿Cierto? ¿Y cómo cierto? Jesucristo cuando venga por su iglesia va a llevarse lo que tengan el Espíritu Santo de Dios aquí. Porque dice Jesucristo, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, también habla de la nueva criatura que tenemos que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenemos que ser bautizados. Así empieza el nacimiento de nuevo. Cuando Jesús le habla a Nicodemo de que hay que nacer de nuevo, y en otras partes de la Biblia de nacer de nuevo, ¿cierto? Así empieza. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, nacemos de nuevo. Y Cristo es formado en nosotros, dentro de nosotros, el ser espiritual semejante a Jesucristo, es formado dentro de nosotros. Y ese ser espiritual que es formado dentro de nosotros, que es semejante a Jesucristo, ¿cierto? Hace lo mismo que hacía Jesucristo. Ganar almas para Dios. No hace otra cosa. Ganar almas para Dios. Esa es la misión de todos los cristianos. Sean viejos dentro del Evangelio, sean nuevos dentro del Evangelio, hayan sido llamados o hayan nacido dentro del Evangelio, para todos es lo mismo. Evangelizar, ganar almas para Dios. Esa es su misión, esa es mi misión. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿De qué forma? Eso es lo que usted tiene que recibir por revelación, ¿cierto? Cuando usted tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo, un encuentro personal con Jesucristo y un encuentro personal con Dios. Y le insisto, que usted sea nacido y criado en el Evangelio no quiere decir que usted sea salvo. Si usted es nacido y criado dentro del Evangelio, pero no ha tenido un encuentro con Dios, no ha nacido de nuevo, lo siento mucho. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Si usted es nacido y criado dentro del Evangelio, pero no ha nacido de nuevo, no es salvo. Es una persona con conocimiento, nada más. Es una persona con conocimiento y nada más. Tener conocimiento de Dios y conocer a Dios son dos cosas muy distintas. Tener conocimiento de Jesucristo y conocer a Jesucristo son dos cosas muy distintas. Se lo explico así como se lo he explicado hoy a una amiga que conocí. Yo vivo en Chile y sé que hay un presidente en México, pero no lo conozco.
Si sé que hay un presidente en México, tengo conocimiento de que hay un presidente en México, pero no le conozco, le hablo de mi país, po. Yo soy chileno, ¿cierto? Y sé que hay una presidenta que se llama Michelle Bachelet. Y la veo por la tele, la conozco por la tele. Pero personalmente yo no la conozco. Nunca he hablado con ella. Nunca he hablado con ella. Entonces, con Dios es lo mismo. Es lo mismo. Por eso es que Jesucristo dijo, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará. Y para hacer la voluntad de Dios hay que tener el Espíritu Santo de Dios, hay que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra lo dice en San Juan. Se lo vuelvo a leer. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El contrato que hacemos nosotros con Dios. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Si no, no va a ser salvo. Si no ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Si usted no ha sido, le aclaro esto, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, preocúpese. Si le cuesta dejar de fumar, si le cuesta dejar de tomar, si le cuesta hacer las cosas malas, si sigue pensando cosas malas, ¿cierto? Y es guiado constantemente de cosas malas, es porque no ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios y no están haciendo el ser adentro de usted. Pídale a Dios, pídale en oración, dígale, mi Dios, mi Señor, mi Padre Santo, hermoso. No sé qué palabra va a ocupar usted, pero pídale ser bautizado en el Espíritu Santo, que la promesa del Espíritu Santo se cumpla en usted. Que se cumpla la promesa del Espíritu Santo de Dios en usted. Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y esto trae señales. No es solamente palabra, no. Cuando usted sea bautizado va a tener un encuentro sobrenatural. Entienda esto. Esto no es falacia. Esto no es ficticio. No vivo un evangelio de Walt Disney. Esto es real y verdadero. Cuando usted sea bautizado en el Espíritu Santo de Dios, va a tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios, con Jesucristo y con Dios. Y se le van a abrir los ojos, y se le van a abrir los oídos, y se le va a abrir el entendimiento, y va a comprender con más claridad las Escrituras. ¿Cierto? Y va a aprender, y va a querer. Porque el Espíritu Santo de Dios guía toda verdad, a toda justicia y coloca el querer y el hacer. Así que es importantísimo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y si no está bautizado, preocúpese. No basta con que diga, no, yo soy de Dios, yo conozco de Dios. No basta con que usted conozca la Biblia de tapa a tapa, la diga la Dios de tapa a tapa y se la lea, se la sepa de memoria. No basta. Se lo vuelvo a explicar con parábola. Yo sé que hay una presidenta Bachelet, pero no la conozco, nunca he hablado con ella. A lo mejor usted sabe que es un Dios, tiene conocimiento de que hay un Dios, pero alguna vez ha hablado con él, lo conoce. A lo mejor usted conoce que hay un Jesucristo, lo ha leído aquí, pero ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ha hablado con él, se le reveló a Jesucristo a usted como se le reveló a Pablo. ¿Ven? Tiene que tener un encuentro sobrenatural con Dios y para eso tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí llego. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Son las 5:24 de la mañana. Por lo general a esta hora grabo los videos. Le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Le doy gracias a Dios por poder grabar nuevamente un video.
Y este sí que va a ser de bendición para aquel que lo vea, Señor Padre Santo, eterno Dios, te doy las gracias por tu amor, Señor. No son palabras mías, sino que eres tú, Señor, que me usas como vaso. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por la honra de ser usado por ti, Señor, y poder, Padre Celestial, hablar de tu Espíritu Santo, que es tan lindo, que es tan rico, sentir ese fuego dentro de uno, Señor. Padre Celestial, glorifícate con poder, bendice este video, Señor. Padre Santo, te pido la bendición de Dios, Padre Celestial, para todo aquel que escuche este video, Señor. Señor, le pido por mi obispo Julio Gorena, por el ministerio Benecer, por mi pastor Pedro Bañeres Díaz, mi pastora María Inés, por la esposa de mi obispo, Señor, por el pastor David, Señor, de la Radio Vanguardia de acá de Hospicio, Señor, por todos los pastores del ministerio Benecer, Padre Celestial, bendígale a todos, Señor, Padre Santo, Señor, que este video sea de bendición, Padre Celestial, por misericordia, Señor amado, bendiga mi hogar, bendiga mi familia, le pido que bendiga a mi madre, bendiga a mi hija, bendiga a mi nieta, Señor, a mi hermana, a mis cuñados, a mis sobrinos, Señor, Padre Celestial, por misericordia, bendiga, Señor, los grupos de oración, comandos de oración, Señor, que usted me tiene ministrando en Facebook, bendiga el comando 1, 2, Padre Celestial, y el comando de jóvenes, Padre Celestial, así también como la página comando de oración, bendígala grandemente, bendiga a todos mis hermanos, Padre Celestial, que tienen amistad conmigo en Facebook, Señor, y los que no son hermanos, los que no te conocen y son amigos míos en Facebook, derrame arrepentimiento, derrame convertimiento sobre sus vidas, Señor. Le pido por todas las oraciones que se presentan en los grupos de oración que ministro en Facebook, Señor, por todas esas peticiones que me están llegando todos los días en Facebook, Señor, confirme, Padre Celestial, Padre Santo, te pido para el pastor, Padre Celestial, por el pastor Alejandro Zurita, Señor, que se apartó de ti, restáurelo, levántelo. Padre Celestial, por el Sergio Collao, que está apartado de tu evangelio. Padre Celestial, por Ariel Trancal, que está apartado de tu evangelio. Por el Carlos, mi amigo de la feria, que está apartado de tu evangelio. Señor, restáurelo, Señor. Padre Celestial, glorifíquese con poder. Yo creo que usted lo puede hacer, Padre Santo. Padre Celestial, por misericordia, le doy las gracias y le brindo toda gloria y toda honra a usted, Señor amado, por los siglos de los siglos. Hace poco, Padre Celestial, le prediqué el evangelio a mi jefe, Señor, el suboficial, Padre Celestial, para que usted también haga una obra en él. Él me contó que dentro del auto él hizo la confesión de fe y le pidió a usted, Señor, que lo aceptara como hijo, Señor. Acéptelo, glorifíquese, Señor. Le di la dirección de la iglesia para que usted ponga el querer y hacer en él de ir a la iglesia, Padre Santo. Glorifíquese, Señor, con poder por misericordia. Y como siempre hago los videos, si usted no conoce a Dios y está viendo este video por casualidad y nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, esto no es difícil, ¿cierto? Esto no es algo como dijéramos, muy complicado. Esto es muy fácil. Primeramente, usted tiene que creer con el corazón, sin imágenes dentro de su mente. Primero que nada, usted tiene que renunciar a todo tipo de imagen e idolatría. Si quiere ser hijo de Dios y aceptado por Dios y confesar a Jesucristo y aceptarlo como Salvador, tiene que renunciar a toda idolatría. Todas las idolatrías. Y haga una oración en la cual, y mire, yo le voy a dar una idea de cómo hacerlo, ¿cierto? Como lo hice yo cuando acepté al Señor. Y usted haga algo parecido o lo mismo, ¿cierto? Y crea. Usted haciendo la confesión de fe, ¿cierto? Ya pasa a ser hijo de Dios. Para esto le voy a leer una palabra en San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice así. Más a todo, San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de los que creen en Jesucristo. Y usted haga así. Señor, yo no te conozco, solamente sé, Padre Celestial, a través de la Biblia y las películas que he visto de ti. Señor Jesucristo, yo que te quiero aceptar como mi único personal Salvador y desde hoy día renuncio a toda idolatría, imágenes, monos de yeso, monos de madera o fotos y todo lo que sea idolatría, renuncio a todo lo que es idolatría, porque el primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y no te inclinarás ante ninguna imagen. Señor, yo pongo por obra ese mandamiento desde hoy en adelante. Yo nunca más me inclino ante una imagen, Señor. Rechazo toda idolatría y creo en ti, Dios Padre Celestial, con mi mente, con mi corazón y con toda mi alma y todo mi ser. Yo creo en ti,
sin hacerme imágenes de ti, Señor, porque nadie te puede ver. Y creo y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Amén, amén y amén. Repite esta oración, igual o parecida o con sus palabras, ¿cierto? Pero esto es lo que usted tiene que hacer. Y lea San Juan 1:2, donde está la promesa para los que aceptan a Jesucristo como Salvador. La misión del cristiano es San Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que cuando usted reciba el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Esa es su misión, esa es la misión de todos los cristianos. Predicar el Evangelio. Ganar almas para Dios. A eso vino Jesucristo, eso vino a enseñar. Eso vino a enseñarnos a todos nosotros. Eso le enseñó a sus discípulos. Eso le enseñó a Pedro, a predicar el Evangelio y ganar almas para Dios. Pedro en la primera predicación se ganó 3.000 almas. Nosotros también tenemos que ganar almas, aunque sea una, tenemos que ganar almas para Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Para Dios sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza desde hoy y para siempre. Me despido con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.